Nosotros también estamos muy contentos de poder estar otra vez con ustedes aquí en esta ocasión, en octubre. Estaba yo mirando desde febrero, fue la última vez que vinimos aquí. El Señor nos ha bendecido durante estos 8 años que empezamos a tener esta relación con ustedes y cómo ha bendecido nuestras vidas, nos ha traído tanto contentamiento al ver cómo ustedes han ido progresando en el conocimiento y en la vida de piedad, y siempre los recordamos con cariño y con frecuencia en nuestras oraciones. Están ustedes en nuestras mentes, en nuestros corazones, cuando vamos delante del Señor. Vamos a hacer la lectura de un pasaje que nos podrá ayudar para desarrollar lo que quisiera, con la ayuda de Dios, hacer en esta mañana. Se encuentra en Juan, en el capítulo 14, en esta sección final del Evangelio, cuando Jesús se despedía de sus discípulos. En el capítulo 14 vamos a leer los versículos del 15 al 18. Juan 14, empezamos en el versículo 15, que dice: «Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros». Tenemos unas palabras de oración. Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias de que tú te hayas dignado venir a ser nuestro Dios. Tú eres nuestro Creador, aquel que nos sostienes, aquel que nos das vida y todas las cosas, aquel que mantienes nuestros cuerpos, que nos das trabajo, sustento y alimento. Pero has querido también ser aquel que haces bien a nuestras almas. Quisiéramos pedirte por los méritos de Cristo, que tú nos ayudes a entender tu mente, tu voluntad, y que nos abras nuestro entendimiento, que podamos acercarnos a ti, que podamos responderte en fe y en obediencia, en adoración, en gratitud. Ayúdanos a la hora del estudio de tu palabra, a la hora de abrir las Escrituras para entender lo que en ella tú nos has dejado. Padre, tú sabes cómo necesitamos tu ayuda. Tú sabes, oh Señor, cómo fácilmente nosotros esquivamos, cómo nosotros no entendemos por nosotros mismos lo que tú nos quieres decir. Haz esa obra de misericordia en nosotros, oh Señor. En este día te lo pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. Nosotros podemos pensar en los grandes privilegios que tuvieron los discípulos cuando estuvieron personalmente con el Señor Jesucristo, viéndole hacer todas las obras que Él hacía y oyéndole decir todos esos discursos, viéndole también cómo Jesús trataba a todos los hombres a los que venían a Él para escucharle, cómo trataba a aquellos enfermos, cómo trataba a los endemoniados, incluso a los publicanos, a los fariseos. Y después Él murió en aquella cruz, al tercer día resucitó y se fue a lo alto. Él fue glorificado de esa manera para estar otra vez a la diestra del Padre. Sin embargo, cuando Él se iba, poco antes de despedirse de ellos, se sentó en la intimidad con sus discípulos y tuvo este gran discurso que hemos leído un pedazo en este Evangelio
de Juan. En él podemos ver cómo el Señor Jesucristo, que ya se iba de ellos, quiso dejar una impresión a sus oyentes, y la impresión era que esta partida no era una separación completa, sino que Él iba a continuar con ellos. Él iba a estar en medio de ellos, pero de otra manera. De una forma resumida, es lo que dice al final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, cuando en la Gran Comisión les dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Pero si te vas, ¿cómo estás con nosotros? Todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Así que aquí les dice, ¿no?, cómo Él va a estar con ellos. Ellos no iban a estar sin Cristo, aunque Cristo les está diciendo que se va, que Él iba a estar ahí con ellos siempre, siempre, hasta el fin. Y esto es lo que quisiera que repasásemos en esta primera hora. Algunas ideas acerca de la realidad de la presencia de Cristo con su pueblo, la presencia de Cristo con sus santos, la presencia de Cristo con su iglesia después de que Él hubiera concluido la obra de la redención, estando allí en el cielo a la derecha del Padre. Recordemos entonces que el corazón de Cristo para los suyos, como se nos muestra en el Evangelio, tratando con sus discípulos, enseñándoles con toda paciencia, mostrándoles su compasión, exhortándoles, corrigiéndoles, recibiéndolos, escuchando sus peticiones, atendiendo sus necesidades. Ese corazón que tenía Cristo para con su pueblo es el corazón que Cristo tiene ahora con su pueblo después de haberse ido también. Vamos a ver entonces cómo les habló de esto y cómo les dejó esta idea en este discurso que hemos leído un pedazo, y se los dijo antes de que Él se fuese. En esa noche, antes de entregar su cuerpo en sacrificio, Jesús les dice estas palabras. Versículo 18 que hemos leído: no os dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Qué es un huérfano? Normalmente son esos niños que pierden a sus padres y se quedan sin papá, se quedan sin mamá o se quedan sin uno de ellos. Un niño huérfano está en una condición más triste, más delicada, porque no tiene algo que es importante para él. No tiene ese apoyo, no tiene esa guía, no tiene esa guarda que él o ella necesita, ese amigo, ese descanso que le da su padre, su madre. Un niño huérfano está en una condición más delicada. Pobrecillo, perdió a su madre, quedó huérfano. Ese es un niño huérfano, pobrecillo. Jesús afirma: yo no voy a hacer eso con ustedes. Yo no los voy a dejar en esa condición. No tienen que pensar en esto a pesar de que yo estoy diciendo que me voy a ir.
Jesús no iba a hacer tal cosa, pese a que Él iba a estar con el Padre. No los voy a dejar con una serie de carencias que ustedes pueden pensar que a lo mejor tendrán porque yo ya no estoy aquí. Yo no les voy a dejar sin esa necesaria protección, guía, apoyo que los discípulos podrían pensar, ay, ¿qué va a ser de nosotros ahora? Ahora que se va el Señor, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué vamos ¿Por dónde vamos a ir? ¿Cómo vamos a enfrentar? ¿No? Ustedes no se van a quedar huérfanos. Yo no les voy a dejar en esta condición. Había dicho en el capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy a preparar lugar. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Les dice al empezar entonces, o casi al comienzo de esa noche, me voy a ir con el Padre. Pero observen lo que le dice, que Él no se va allí al Padre para estar ocupado en cuestiones diversas y en asuntos de muchas índoles que Él pudiera tener arriba. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él allí va a estar ocupado en los intereses de ellos, en una serie de cuestiones que ellos necesitan. Va a estar allí en el cielo ocupado en los asuntos de ellos. Va a preparar, va a condicionar ese lugar donde ellos van a estar. Y Jesús les deja claro que como Él había estado tratando con ellos cuando estaba en la tierra, atendiéndolos, cuidándolos, enseñándoles, corrigiéndoles, Él va a estar pendiente de los asuntos de ellos también allí con el Padre. Cristo nos dice que va a preparar el cielo, que para que ellos estén en ese lugar, sino la casa del Padre, a la casa del Padre, donde estarán cara a cara con el Señor Jesucristo. Jesús quiere estar con aquellos que Él amó, quiere estar con aquellos por los cuales Él entregó su vida en sacrificio y les quiere afirmar su amor de esta manera. Yo me voy, pero yo voy a estar pendiente de ustedes, ocupados en los asuntos de ustedes. Como decía al principio en el capítulo 13 de este Evangelio, en el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Como había amado a los suyos, hasta el fin los va a amar. Hasta el fin va a estar así con ellos. El corazón de Cristo, vuelto hacia los suyos, hasta el fin, hasta que concluya lo que Él tiene que hacer con ellos y estén para siempre ya delante de Cristo en la casa del Padre. Y cuando Él termine de hacer eso que está haciendo en la casa del Padre, volviendo otra vez,
Dice, y si me fuere, volviendo a Juan 14:3, si me fuere y os preparare lugar, cuando Él termine de hacer por nosotros lo que está haciendo, vendré a buscarlos y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando Él concluyó la obra aquí y se fue a continuar, a seguir la otra parte de la obra allí, y cuando acabe allí lo que tiene que hacer, va a venir aquí a buscar a los suyos. ¿Recuerdan lo que decía en 1 Tesalonicenses 4:16? El Señor descenderá del cielo. Él vendrá como el novio que viene a buscar a la novia. Ya está el tiempo, ya llegó el tiempo, va a buscarla. O lo que le dijeron los ángeles cuando vieron que Jesús se iba. Asimismo vendrá, como le habéis visto ir al cielo, vendrá a buscarnos. Por eso, ahora, en tanto que Él está ocupado en nosotros allí en el cielo, ¿cómo podíamos prepararnos? ¿Qué tiene que preparar? ¿Qué está condicionando Cristo en la casa del Padre? ¿Cuál es ese trabajo de amor que Él está realizando, preparando ese lugar? La verdad, he estado buscando y no he encontrado explicación para esto. ¿Qué está haciendo Él allí concretamente? Podríamos irnos a la carta de Hebreos, donde se nos habla mucho del ministerio de Cristo en el cielo, en los capítulos 7, 8, 9, 10 y 11, ¿no? Del 7 al 10. Pero yo me estaba preguntando si lo que está preparando es preparándonos a nosotros, para que podamos estar con Él en esa comunión con Dios el Padre, en esa comunión con Dios el Hijo. Pero el asunto es este. Él está llevando a cabo su tarea de amor por nosotros. No solamente cuando estuvo aquí, sino que ahora que se ha ido. Pero mientras Él está por nosotros en el cielo, volviendo a nuestro texto, Él nos dice, y hay que observar, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Que este vendré no se refiere a la segunda venida, como lo que hemos leído ahora, sino que cuando Él se vaya, no nos va a dejar huérfanos, que Él va a estar con nosotros de otra manera, de otra forma, diferente a cuando estuvo con sus discípulos, que los discípulos estuvieron con Él. Lo vieron, lo tocaron, lo oyeron, hablaban directamente con Él. Vendré a vosotros. Cristo iba a venir entonces para estar con los suyos. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Cómo Cristo está con los suyos? Ahí nos habla en este pasaje, yo rogaré al Padre, versículo 16 de la cita que hemos leído al principio, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Otro consolador. Jesús tiene un amigo íntimo, un amigo que es como Él, que siempre ha estado con Dios, el Padre, y con Él. Aquí le dice que es el otro consolador. Procede del Padre, procede del Hijo.
Y este Espíritu, el Espíritu de Dios, el Consolador, dice en el versículo 26 de este capítulo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. En mi nombre. O sea, el Espíritu vino en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? No es que vino solamente, sino vino dentro de ese contexto concretamente de lo que significa en mi nombre. O sea, el Espíritu no vino para hacer una obra paralela a Jesucristo. No vino para ir por otro sitio en cuanto a la obra de Jesucristo, sino vino para seguir haciendo la obra de Cristo, para continuar la obra de Cristo, para mostrarnos todas esas cosas y traer a nuestra mente lo que Cristo nos estaba mostrando. Es en el nombre de Cristo. Como decía cierto autor, ese amigo íntimo de Cristo que nos viene en su nombre. Miren en el capítulo 15, versículo 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Como Cristo había estado dando testimonio acerca de sí mismo. Y miren en el capítulo siguiente, versículo 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cómo Cristo se fue dando a conocer a sus discípulos. Fue dando a conocer primero su divinidad, su poder, dándose a conocer como nuestro Salvador. Poco a poco se fue revelando a sí mismo para que los discípulos pensasen correctamente que Él no era un hombre solamente, que es lo que se veía a simple vista, un hombre. Pero no, ¿quién es este hombre? El Mesías. Él fue revelándose poco a poco. Pues eso es lo que iba a hacer Jesucristo, esto es lo que iba a hacer el Espíritu Santo, dando testimonio de Cristo, glorificando a Cristo. Es decir, que los discípulos aquí pudieran ir profundizando en Cristo, en las enseñanzas de Cristo, en la persona de Cristo, como había sido cuando Cristo estaba con ellos. El Espíritu Santo no hablar su mensaje. Miren Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O lo que dicen también en el 14:26. Él os enseñará todas las cosas y os recordará ¿qué? Lo que yo os he dicho. Nuestro Señor entonces ahora nos va a hablar a través de su amigo, del Espíritu de Dios, que Él lo envió en su nombre para continuar la obra que Él empezó a hacer entre nosotros. Cristo va a mostrar de su grandeza
a través de este su amigo, el Consolador. Cristo nos va a dar de lo suyo, de lo que es de Cristo. Él nos lo va a dar por el Espíritu de Dios. Tomará de lo mío. No, Él es íntimo amigo, es como Jesús, pero es otra persona que Él envió. Estas son las cosas que dijo Jesús antes de irse. Estamos en estas palabras, en estas enseñanzas que le dijo antes de irse. Esa noche tomaron a Jesús, lo llevaron prisionero, lo juzgaron, lo condenaron, murió en aquella cruz, resucitó al tercer día y estuvo 40 días más o menos con sus discípulos, como nos dice en el libro de Hechos. Estuvo 40 días viéndose con sus discípulos y después ascendió al cielo. Y ascendió al cielo y de lo primero que hizo fue enviarnos a ese amigo que Él había prometido, a ese otro Consolador. Lo envió, como vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el día de Pentecostés. Rápidamente lo envió. Y miren cómo dice en la carta de Tito que lo envió. En la carta de Tito, el apóstol Pablo habla acerca de este hecho, que Jesucristo envió al Santo Espíritu. Dice en el capítulo 3 de Tito, versículo 5, nos salvó, nos reconcilió con Él, nos lavó de nuestros pecados, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Nos ha dado, nos lo dio en una medida grande, en una medida abundante. Ahí se cumplió lo que Jesús dijo: vendré a vosotros. El que vieron irse al cielo, ahora viene de nuevo a ellos, pero de otra manera, no de forma visible a la iglesia como habían visto, sino ahora para estar con ellos en su interior, desde su interior, y seguir desde dentro, haciendo esta obra que los discípulos necesitan. No lo ven, pero ahí está desde dentro Él haciendo la obra por su Santo Espíritu. El deseo de Cristo es estar con sus redimidos. Quiere seguir mostrándoles su amor y su cuidado, tratando con ellos, mostrándole la verdad, y llega a ellos a través de la persona del Espíritu Santo, quien derramó abundantemente. Vamos a mirar esto ahora desde otro ángulo. Vamos a ver cómo este mismo hecho se nos presenta en la carta a los Efesios. Vamos a ir al capítulo 4. Efesios capítulo 4.
Leo versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que antes también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Lo dejamos ahí. Perfeccionar a los santos. Lo dejamos ahí. Pues sigue hablando de esa obra de la perfección, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de acá para allá por todo viento de doctrina, sino que podamos crecer siguiendo la verdad en amor y así edificarnos, perfeccionar a los santos. Ahí se nos habla cómo descendió primero las partes más bajas de la tierra, cómo en su muerte como sacrificio expiatorio por nosotros, Él llegó a humillarse de tal manera que entregó su vida y llegó a sufrir la muerte del pecador, de nuestros pecados. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra, la humillación profunda que representó para Él morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Pues bien, después de eso nos dice que ascendió a lo alto, la glorificación de la que antes habíamos hablado, lo que decía Jesucristo, voy a la casa del Padre. Y Él da dones a todos en la iglesia, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, conforme a la medida de lo que Cristo quiere y de lo que Cristo ha pensado y ha estipulado. Le ha dado a cada uno las gracias necesarias, que está hablando de los dones, no de las gracias salvadoras, sino de los dones para poder hacer la tarea que Cristo quiere que hagamos en nuestra casa, en el trabajo, en la iglesia, en este mundo. Las facultades que necesita la iglesia para que seamos perfeccionados, y por eso Cristo, conforme a su voluntad, da esos dones. El don de servir, el don de hablar, el don de hacer misericordia, de atender a unos, de ser pacientes, de aconsejar. Esos dones, esas facilidades que Cristo nos da para edificar a la iglesia. Antes de dar los dones, Él venció. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Venció al diablo, venció al mundo, venció al pecado, para que nosotros pudiéramos entonces hacer esa tarea con los dones que Cristo, según su voluntad, según su deseo, nos ha dado. Y menciona en el versículo 11 esos dones que Cristo ha dado a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos. Y así, a través de estos dones, pastores, maestros, de los que predican, Cristo llama a sus escogidos. Cristo lleva las buenas nuevas a aquellos que tienen que oír para convertir a los pecadores a Cristo, a Él. Y a través de esto, Cristo santifica a la iglesia, santifica a los santos, nos perfecciona, nos prepara
para la comunión con Él. Cristo constituye a pastores y maestros que permanecerán hasta el fin de la Iglesia. Esto es lo que estaba pasando cuando descendió el Espíritu Santo, que Cristo derramó abundantemente. Ahora podemos seguir oyendo la voz de Cristo a través de los que Cristo ha dado para que prediquen su palabra. Recuerden cómo habla de eso en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 25. Mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Él nos amonesta desde los cielos. Él está en el cielo, pero nos está hablando. No desechéis al que habla. ¿Y cómo nos habla? No como ellos habían oído, sino a través de los que Cristo pone para hablar. Cristo está con nosotros hablándonos desde el cielo. Pero ¿entienden de qué forma? ¿Cómo Cristo está ahora? Por eso el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros para capacitarnos, para hacer la obra que tenemos que hacer, porque esa es la manera en la que Cristo está con nosotros, haciendo su obra, las oraciones. El Espíritu Santo nos dice que nos ayuda en las oraciones, porque nosotros no sabemos orar como conviene. Porque a través de las oraciones somos preparados para tratar con Cristo. A través de las oraciones nosotros podemos tener el discernimiento y el oído para poder recibir lo que Cristo nos da. Y podemos hacer lo que Cristo quiere hacer entre nosotros. Los sermones, las enseñanzas de la palabra de Dios en la iglesia, las oraciones en la iglesia. Esa es la manera en que Cristo manifiesta sus tratos de amor con nosotros, como cuando estaba con sus discípulos. No es sino eso la evidencia de ese trato con nosotros. El Espíritu Santo ha venido para hacer esta obra en su nombre. Y por eso nos habilita para hablar, nos habilita para oír, nos habilita para orar, nos habilita para relacionarnos. Esa es la obra de Cristo. El Espíritu obra maravillas entre nosotros, como decía Gálatas capítulo 3, versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu. ¿Quién? Cristo. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Las maravillas que tú has ido viendo en tu vida, desde dentro, ese cambio desde dentro. Cristo hizo maravillas de fuera, cuando estuvo entre nosotros, ahora la está haciendo desde dentro, por su Santo Espíritu, a través de la vida de la iglesia. Las oraciones que elevamos a Dios, esas oraciones que hacemos para ser ayudados,
para ser movidos por este Espíritu, para ir adentrándonos en las glorias de Cristo, comprender más de su paciencia, de su amor. Miren entonces las palabras que Cristo les dijo antes de morir, antes de entregar su cuerpo. Y cuando se fue, ¿de qué manera ha venido? ¿Y de qué manera está entre nosotros? Vamos concluyendo. Podemos ver entonces cómo a través de la enseñanza de la palabra de Dios, como nuestro Salvador Jesucristo, que ascendió a lo alto para prepararnos ese lugar, nos está hablando desde los cielos y obrando, como he dicho, esas maravillas entre vosotros, buscando a los perdidos, edificando a los santos, a través de la predicación del Evangelio, del testimonio del Evangelio que nosotros damos a los nuestros en nuestras casas o en la calle cuando tenemos oportunidad. Miren cómo eso se materializó en la iglesia de Jerusalén cuando precisamente descendió el Espíritu. Como vemos que a través de la predicación del Evangelio en el libro de Hechos, a partir del capítulo 2, cómo Cristo fue a buscar a sus ovejas. ¿Recuerdan lo que Jesús les había dicho en el capítulo 10, versículo 16 de Juan? También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Bien, como Cristo está hablando en primera persona, estando Él en el cielo, cómo Él va a traer a sus ovejas y cómo sus ovejas van a oír su voz. Y nadie ve a Jesucristo. Y Él está haciendo su obra. Como vemos en el libro de Hechos, estos hombres que escucharon el Evangelio cuando se reunieron alrededor de aquella casa donde estaban los discípulos, vinieron a estar convencidos de sus pecados. Y vinieron a preguntar a los discípulos que estaban predicando, ¿qué haremos? ¿Pero qué tenemos que hacer ahora? Habiendo conocido nuestros pecados, ¿cómo les llama a que ellos se arrepientan y se bauticen, cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados? Es decir, que se arrepientan, que crean este Evangelio y que se identifiquen con Jesucristo. Y entonces ellos serán perdonados y recibidos. Ese es Cristo. Cristo haciendo su obra entre los hombres. Vendré a vosotros. Ahora que Cristo había venido de esa forma por medio del Espíritu Santo, ellos ya no tenían temor. No tenían temor. Recuerdan que hasta ese momento, hasta ese día, ellos estaban encerrados por miedo a los judíos. Ellos hablaban la palabra sin temor, incluso como los gobernantes vinieron a amenazarles, diciéndole, no hablen más en nombre de Jesús o serán encarcelados, Y ellos siguieron adelante. Tenían que obedecer al Señor antes que a sus gobernantes que le estaban prohibiendo lo que el Señor les había mandado. Cómo Cristo estaba ahora obrando desde dentro. El cuidado de Cristo ahora con ellos y cómo ellos se gozaban. Cómo nos dice que comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, no echando de menos a Cristo, porque ellos tenían la conciencia de que Cristo estaba con ellos. En el capítulo 3,
En el versículo 16, explicando Pedro la sanación de aquel cojo, les dice: y por la fe en su nombre, por la fe en el nombre de Cristo, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Cristo está obrando estas cosas por la fe en él. Ellos tenían la conciencia de que Cristo estaba entre ellos. No lo veían, pero seguía haciendo su obra entre ellos. El amor de Cristo estaba siendo derramado en sus corazones y ellos manifestaban ese amor unos para con otros. Cómo el sentir de Cristo estaba en ellos y ahora cómo se servían unos a otros. Recuerdan lo que dice en el capítulo 2, 44. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No había mandamiento para hacer tal cosa. No había sido dada ninguna orden de que nadie tenía que vender sus cosas para repartir. Nadie les daba esa orden. Pero el amor de Cristo fluía en ellos. Era derramado en ellos y ellos querían hacer con sus hermanos. Dar ese favor, ayudarles a esos que estaban en necesidad y no les importaba vender todas sus cosas. Algo que salía de ellos. Cristo nuestro Salvador fue glorificado y está a la diestra del Padre, preparando lugar y cuando acabe vendrá otra vez a buscarnos. Pero está entre nosotros, hablándonos desde el cielo, por la predicación de aquellos que Él da a la iglesia para hablar su palabra, haciendo que por su Santo Espíritu que nos envió abunde en nosotros su amor, su paz y la fortaleza para no temer a los hombres, para servir a Jesucristo, aunque tengamos que sacrificar de lo nuestro. Cristo está entre nosotros como lo estuvo con sus discípulos, según nos cuentan en el Evangelio, pero obrando desde nuestro interior por medio de unos y de otros. Por medio de la comunión de los santos. Para eso Él nos da dones. Quiere hacernos partícipe de esa obra, para perfeccionarnos, por eso exhortarnos, por eso animarnos. Por eso tenemos que estar orando y escuchando la palabra y preparándonos para reunirnos en este día y oír la voz de Cristo, que nos habla por su palabra. Claro que sí, cada uno en su casa cuando lea, pero en especial el día que Él señaló y separó de todos los demás para santificarlo y bendecirlo. Que podamos, considerando tales cosas, dar gracias y adorar a nuestro Señor, a nuestro Dios. Cuidar la fe, porque es la fe la que nos permite percibir la realidad de estas cosas. Porque aquí viene gente y puede pasar gente y no ve nada de esto. Porque no tiene fe. Porque la fe no le da la certidumbre de la realidad de las cosas invisibles que pertenecen a las cosas espirituales de Dios que nos habla en su palabra. La fe, cuidar la fe.
para que podamos seguir conociendo las maravillas que nuestro Señor y Salvador Jesucristo sigue haciendo entre nosotros a través de hombres inútiles como un servidor, hombres que tenemos muchas carencias, pero Él se place por su Santo Espíritu hacer su obra en nosotros. Cuidemos esta fe por la que podemos percibir esta realidad, por la que podemos tener, eso va a ser el segundo sermón, por la que podemos tener esa relación adecuada con el Espíritu Santo. ¿Hay aquí alguno que no tiene esa fe? La fe salvadora, la fe por la cual Cristo viene a él para lavarle de sus pecados. No es por las obras de la ley, no es por tus méritos que vendrá el Señor Jesucristo a limpiarte y a recibirte en su presencia. Es por gracia, para pecadores que no lo merecen, pero creen que Jesucristo es el Salvador y que pueden perdonar sus pecados. Oremos al Señor y nos despedimos.